¿No consigues trabajo y la vida no te alcanza ni para pagar el Netflix? Bueno, tu situación no es la única en el mundo. Vivimos momentos sumamente complejos. ¿Qué está ocurriendo con las principales economías del mundo? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con la Unión Europea? Estamos frente a una posible recesión global. ¿Y cuál es el impacto que esto tiene en el Perú? Y sobre todo, ¿cuál es el impacto que esto tiene sobre cada uno de los peruanos este año? Un año de por sí ya complejo. Bueno, acá te lo contamos. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que pasa en lo que queda de este año. Valgan verdades, ha sido un primer año terrible para casi todo el mundo. Hoy por hoy hay una preocupación enorme en los Estados Unidos sobre su economía y si es posible que caigan en una recesión o como lo han llamado en una reunión de banqueros centrales, una pequeña recesión, una leve recesión, pero ya solo la palabra recesión genera una serie de preocupaciones porque implica desempleo, implica crisis, implica escasez. A ver, ninguna economía quiere caer en recesión, ninguna economía quiere parar su producción, parar su industria, generar desempleo, porque lamentablemente eso solo lleva al hambre. Sin embargo, ayer hubo una reunión fundamental de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que como hemos dicho en otras oportunidades, es una especie de banco central de reserva que ellos tienen. Y en esta reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos se juntan los banqueros de los diferentes estados y lo que ha habido es división. No ha habido consenso en qué mensaje dar al mercado. ¿Por qué? Porque lo que diga la Reserva Federal de los Estados Unidos probablemente marque la cancha hacia adelante de lo que ocurra no solo con la economía de los Estados Unidos, sino de lo que ocurra con la economía global. Y lo que ha dicho la Fed es que no se han puesto de acuerdo en si subir o no subir su tasa de interés y finalmente, por decisión de la mayoría, decidieron mantener las cosas como están y muy expectantes de lo que ocurra en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses con esta aún recuperación muy débil de la economía de los Estados Unidos. Incluso una parte de los banqueros hablaba de una débil recesión o de que podría darse todavía una débil recesión en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que todavía no confían en la recuperación y que esta recuperación de la economía norteamericana va a ser sostenida y esto está generando muchas, pero muchas dudas. ¿Por qué? Porque además en Estados Unidos y en el mundo hay un problema adicional que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con los elevados precios de una serie de productos y servicios. Y mientras los precios sigan altos, lo que hacen los bancos centrales, incluida la Fed, es elevar la famosa tasa de interés de referencia, que es elevar el costo del dinero para evitar que haya más flujo de dinero y así tratar de contener la inflación. Lo hace la Fed, lo hace el Banco Central del Perú, lo hace el Banco Central chileno, lo hace el Banco Central europeo, lo hacen todos los bancos centrales. Es la principal herramienta de política monetaria con la que cuenta un banco central. Pero lo que decidieron el día de ayer es mantener todavía las cosas como están. ¿Por qué? Porque sí, si yo elevo la tasa de interés, si yo elevo el costo del dinero, efectivamente puedo tratar de contener la inflación, puedo tratar de contener que los precios suban, que ese precio del pollo siga volando y afectando el bolsillo de las personas. Pero a su vez lo que genera es un debilitamiento de la economía. ¿Por qué? Porque hago que la gente gaste menos. Si las cosas están más caras, yo voy a gastar menos. Y como yo gasto menos, el que me vende el producto va a producir menos. Entonces, todo incremento de tasa de interés puede tener un efecto recesivo. Por eso es importante saber en qué momento se efectúa el incremento de esta famosa tasa, porque las consecuencias también pueden ser contraproducentes y por eso es que ayer en esta reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos hubo muchísima preocupación. Un grupo de banqueros decía, sí, todavía podemos subir, estamos preocupados por la inflación, no dejemos que la inflación se desborde, es una preocupación en este momento para las familias norteamericanas. Pero
Otro sector decía, oye, la economía todavía no se está recuperando, la recuperación es muy débil y probablemente en los próximos meses, si no hacemos nada, podríamos caer en una pequeña recesión y si elevamos la tasa de interés estaríamos empujando a la economía estadounidense justamente a perder lo poco que ya se había recuperado. El panorama es sumamente complejo porque estamos hablando de la principal economía del mundo, de la principal potencia del mundo y que evidentemente esto tiene efectos en todos los demás países porque Estados Unidos no solo es un gran vendedor de productos, sino que también es un gran importador de productos. De hecho, Estados Unidos es nuestro segundo principal socio comercial y por muchos años fue nuestro principal socio comercial. Pero China, el gigante asiático, el dragón del Asia, desplazó hace ya algún tiempo a los Estados Unidos como nuestro principal socio comercial. Pero no es menor lo que le vendemos a los Estados Unidos. Y si los Estados Unidos viene mal, nos va a comprar menos y por tanto nos va a afectar. Pero Estados Unidos no es el único factor de preocupación en este momento en el mundo. También lo es China. Es verdad, China está creciendo a mejores niveles, pero tampoco tanto. A ver, la expectativa del crecimiento de China a principios de año era de más de 5%. Lo que estamos viendo es tasas de 3%, es decir, mucho menor a lo que se esperaba. Esto también es preocupante porque estamos hablando de que la otra gran potencia, el otro gran jugador económico en el mundo, tampoco viene creciendo a los niveles esperados. Les ha costado muchísimo recuperar su economía luego de lo que ocurrió con la COVID-19. No hay que olvidar, China tuvo una política de cero COVID. Fue una política drástica para tratar de contener el virus y eso generó que su economía se resienta significativamente. Y claro, la idea era salir de donde se encontraban y empezar a impulsar todos sus motores económicos para tener un buen 2023, pero todavía le está costando porque también hay un cambio de paradigma, hay un cambio de política económica que se está dando en China ya hace varios años y que de alguna manera está resintiendo su industria. ¿En qué sentido? Que su política económica hoy por hoy está mucho más enfocada en su mercado interno, en poder producir productos de calidad para el mercado interno y no tanto en mirar a los mercados fuera de su territorio. Esto quiere decir que China ya no es la fábrica del mundo como lo fue por mucho tiempo. No, todavía gran parte de lo que consumimos, lo que compramos, lo que utilizamos se produce en China por sus ventajas comparativas frente a otros países. Pero también es cierto que ya muchas industrias están saliendo de China para ubicarse en otros países donde tienen costos laborales, costos logísticos, costos operativos mucho más baratos porque China está apuntando también a un mayor desarrollo tecnológico, a hacer productos de mucha mayor calidad. Y eso evidentemente tiene un impacto en su cadena logística. No solo sacar a la gente de la pobreza como fue en un momento y como sacó a millones de chinos de la pobreza en un momento. A China le interesa fortalecer su clase media. Todos esos cambios que se están introduciendo en su política económica hacen de todas maneras un resentimiento en su matriz productiva que está generando un menor crecimiento chino en los últimos años y menor de lo que se había esperado. Y eso evidentemente también está generando muchísima preocupación y quizá un indicador clave para entender las complicaciones que se ven en el mundo hoy por hoy es el precio del petróleo. El precio del petróleo, pese a la guerra de Rusia con Ucrania, sí, saltó en un momento y superó los $100. Y es porque los países de la OPEP han tenido que restringir su producción y exportación para poder apuntalar un poco el precio del petróleo. Pero si fuese por la situación económica que se vive en el mundo, el precio podría estar incluso mucho más bajo, porque si tienes industrias que se están moviendo más lento, ¿qué pasa? No consumen petróleo, porque el petróleo es un insumo básico para mover la industria, y si tú no consumes un producto, lo que vas a generar es evidentemente menor demanda, y ante la menor demanda el precio tiende a caer. Entonces, estamos con la situación de Estados Unidos, estamos con la situación de China y estamos en medio además de una guerra que ya lleva más de un año y que no se supera hasta el día de hoy, la guerra de Rusia en Ucrania, que se ha prolongado más de la cuenta. Pero como si no fuese todo, como si no estuviésemos ya muy complicados y pensando en los chinos y pensando en los Estados Unidos y también en los rusos que se les antojó entrar a Ucrania con una guerra, tenemos que preocuparnos
del fenómeno del niño. Y bueno, el impacto del fenómeno del niño en Perú ya lo tenemos medido. Cuando ha llegado el niño en el 2017, en el 97, 98, 82, 83, estamos hablando de cerca de 2 puntos del PBI. A ver, lo decía el propio ministro de Economía, Alex Contreras, el otro día. Son entre 18.000 a 24.000 millones de soles que se pierden debido a este factor. El Banco Central de Reserva advierte que con el niño que se va a presentar a fines de año, en el 2023 veríamos una afectación de medio punto del PBI y en el 2024 podría ser 0.6. Ojo, esto con cifras conservadoras. El impacto puede ser mucho mayor porque vemos que se afecta producción agrícola, producción pecuaria, vivienda, construcción. Hay una serie de afectaciones desde el punto de vista económico y así como sucede en Perú, el fenómeno del niño es un fenómeno global que afecta a diferentes países, afecta a los Estados Unidos, a América Central, a América del Sur, a Australia y lamentablemente hoy por hoy también es un gran factor de riesgo para la economía global. Ojo, no solo para el 2023, que ya como habíamos dicho es sumamente complicada, sino también para el 2024. Así que las expectativas hoy en el mercado internacional sobre lo que ocurra con la economía global en todos los países es francamente incierta.